Bienvenidos a Cuboademia, el podcast en donde Diego Jurado junto con sus invitados te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del cubo Rubik, el sistema que te ayuda a llevar una vida en armonía financiera desde las diferentes áreas de tu vida: espiritual, emocional, física, intelectual, de diversión y desde luego la económica. En Cuboademia buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas, conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad. Nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado, de diegojurado.com. Y te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cuboademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Jaime Manrique, ingeniero de producción bilingüe, especialista en finanzas, con experiencia profesional de más de 20 años, los últimos de ellos como gerente general de organizaciones con facturaciones millonarias. Su experiencia en negociaciones y desarrollo de proyectos en prácticamente todas las regiones del mundo, incluyendo países de Asia y África, nos dará una amplia perspectiva respecto al mercado y función laboral. Bienvenido, Jaime, te agradezco que nos hayas aceptado la invitación a compartir con nosotros en Cuboademia. Cuéntanos un poquito más de ti, quién eres y sobre todo qué te gustaría aportarle a esta comunidad. Bueno, gracias Diego por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Lo primero es hablar sobre las personas y entonces cuando me preguntas un poco más sobre mí, porque ya me pudiste presentar un poco como profesional, yo quisiera presentarme un poco también como persona. Estoy casado con Lina María, tenemos 3 hijos, 3 hombres de 7, 9 y 11 años y ese es un proyecto que hemos desarrollado, digamos, a conciencia, el proyecto de la familia. Y esto lo menciono también en función de los temas profesionales y de trabajo que estabas mencionando, porque para mí todo esto está centrado en las personas y no lo digo pues desde un punto de vista filosófico o extremadamente raro, sino desde la vivencia. Creo que en los trabajos nos hemos enfocado muchísimo en la parte técnica, que es muy importante, pero todo termina estando basado en las personas. Eso lo descubrí en alguna parte de mi desarrollo profesional, en el que sentí que me preparaba mucho técnicamente, todo el tiempo. Me ha gustado mucho leer, he tenido ese hábito y durante mis primeros años de vida profesional pues leía muchísimo constantemente sobre temas técnicos, diferentes temas que me iban interesando y en algún momento lo revisé y vi que durante ya 4, 5, 6 años no había leído nada diferente a temas específicamente de trabajo, de diferentes aspectos de las empresas y de las organizaciones que me parecían interesantes. Entonces empecé, gracias a un programa que hubo en una empresa donde trabajaba en ese momento, un programa de coaching. Estoy hablando de hace unos 17 años, o sea que cuando este tema tal vez no estaba tan conocido en nuestro medio. Y eso me fue abriendo un poco los ojos frente a estas inquietudes del desarrollo personal y de cómo esto impactaba en las organizaciones. A partir de ahí he venido trabajando un camino que tiene mucho más en cuenta esto que empecé mencionando de las personas y resalto esa importancia de que seamos conscientes que trabajamos con seres humanos y que nosotros es muy importante que tengamos como objetivo nuestro desarrollo personal dentro de lo que hacemos en un determinado trabajo, emprendimiento o desarrollo general que hagamos. Jaime, estás en posiciones gerenciales, o eso es lo que ha sido tu desarrollo profesional en los últimos años. Desde esa perspectiva gerencial y ahora, pues habiendo hecho esos cursos, esas formaciones como en temas de coaching, en temas más humanos, desde tu perspectiva entonces, ¿cuáles como los factores más importantes en una organización? Porque obviamente al final los indicadores o los medidores de los accionistas siempre están medidos como en términos monetarios. ¿Cómo se vive entonces eso desde la gerencia o cómo
¿Cómo lo ves tú desde una posición gerencial? Ese es un tema bien interesante porque es muy común que para los gerentes, los administradores, pues los métodos de medir el logro estén basados en los indicadores que generalmente van pues a los indicadores de proceso, según sea el caso, pero en los casos de los gerentes normalmente esto termina en unos indicadores financieros. Es muy difícil que una organización sea parte de eso. Yo soy consciente y resalto que las organizaciones están pues para generar utilidades, siempre que no sean sin ánimo de lucro. Las organizaciones están para eso y se necesitan las utilidades para que el negocio se mantenga, para que represente beneficio para todas las partes interesadas, como muy comúnmente se denominan en la actualidad, que no son solo los accionistas. Dentro de todo esto también están los empleados, están pues los gobiernos, los entes regulatorios, inclusive la comunidad. En fin, todas estas partes interesadas deben obtener beneficios de un ente como una empresa, pero específicamente en el tema de beneficios económicos, pues principalmente nos enfocamos en los accionistas. Entonces hay que ver que no se trata de cambiar el enfoque de un beneficio financiero a únicamente un beneficio de las personas, porque entonces probablemente vamos a manejar elementos que están en contra y quizá nos quedamos sin empresa y entonces terminamos en algo peor, porque tendríamos un número de personas desempleadas y pues no se trata de eso. Lo que se trata es de que el logro de los objetivos financieros se alcance teniendo en cuenta a las personas. Tradicionalmente, y antes de que hubiera mayor desarrollo en el conocimiento de liderazgo y del desarrollo personal, de pronto eso no estaba tan consciente dentro de el liderazgo, dentro de los gerentes y de las empresas como tal, de las formas en que se trataba a las personas, porque principalmente pensábamos que una persona iba al trabajo únicamente por el salario económico y que con pagarle pues la persona tenía la obligación de cumplir. Eso sigue siendo válido, pero ahora no es único, tiene otros componentes y esos componentes tienen que ver pues con que encajemos la vida personal con la vida laboral. Yo digo, cuando converso con mi equipo de trabajo en general, pienso que esa frase tradicional de que deje los problemas afuera y entre a trabajar, pues hoy es inútil, inservible, no tiene ningún sentido, porque hemos entendido claramente que como seres somos integrales. De hecho, en la empresa también creo que la empresa es un ser integral y se trata de que todos los elementos estén bien interconectados para que funcionen. Y ahí es donde creo que las cosas tienen sentido. No se puede aislar el objetivo financiero de los demás objetivos, ni los demás pueden estar por encima, únicos, sin pensar en el objetivo financiero, porque al desagregarlos, cada uno por sí mismo no es capaz de sostener todo el andamiaje de una organización. Nos gusta mucho entonces hablar de equilibrio. En las vidas personales, pues a mí me gusta mucho hablar de equilibrio y asimismo entonces en las organizaciones, de acuerdo a lo que nos estás comentando, como tanto un interés en lo económico como un interés como en el desarrollo de cada persona. Coincidimos totalmente. De hecho, pues para mí, como a nivel personal, yo recuerdo por allá inclusive antes de entrar a la universidad, yo pensaba mucho como en cuál era mi filosofía de vida. Y tal vez no con esas palabras, porque en ese nivel de madurez no lo pensamos de la misma forma, pero recuerdo tener en mi mente elementos que me hacían pensar que para mí era muy importante el equilibrio. Y hoy veo cómo eso se ha ido volviendo ya así propiamente un estilo de trabajo. Busco mucho ese equilibrio. El equilibrio es difícil de definir porque pues indica que hay como un balance entre diferentes situaciones. Pero ese balance no siempre está en el punto medio exactamente. Hay cosas que para equilibrarse tienen que estar, por ejemplo, 70-30, porque le tengo que dar un poco de más peso a un determinado componente, porque hay otro que quizá es muy fuerte o que no lo puedo dejar ser muy, muy fuerte. Son los temas que uno hoy ve cuando habla de equilibrio, de balance, de desarrollo personal, en donde como la vida laboral, la personal, el autocuidado con el ejercicio, con la alimentación, con diferentes elementos, el tiempo que se le dedica a la familia,
En fin, todo este tipo de cosas pues no necesariamente quiere decir que entran en un punto exactamente medio. No pensemos en el balance como una balanza que está perfectamente equilibrada entre los dos lados, porque en estos temas que estamos hablando de personas y de organizaciones, pues son muchos los elementos que participan, no son solo dos. En las personas no podemos decir que es solamente vida familiar, vida laboral, o en las empresas no podemos decir que es utilidades versus beneficios a las personas. Esto tiene cantidad de elementos que se trata más es de una mezcla adecuada que nos lleva a eso que podemos llamar equilibrio. Jaime, diriges decenas, cientos de personas. ¿Cómo lograr entonces que en estos equipos, digamos que también se logre ese compromiso con lo financiero, cuando al final cada uno pareciera que está como barriendo para su casa, pensando principalmente en sí mismo y viendo como a la gerencia o a los accionistas como por allá, esto está lejos y a esto lo único que les interesa es el dinero, es la plata? Esa es probablemente la definición del mayor reto que tenemos cuando pensamos en aplicar unos pensamientos, una filosofía, unos conceptos como los que estamos hablando acá, Diego. Es el reto de sentirnos que todos vamos para el mismo lado. Como lo mencionas, en una organización, casi que independientemente del número de personas, porque yo me he dado cuenta que en los grupos, cualquiera que sea, un grupo social, un grupo familiar, un grupo de trabajo, cualquiera que sea, hay como una naturaleza en que siempre haya casi que los diferentes puntos de vista y las diferentes personalidades representados. Entonces puedes juntarte con 5 amigos y vas a encontrar el que es muy organizado, el que es desorganizado, el que es puntual, el que es impuntual. Siempre tienes como un poquito de esa mezcla. Entonces casi que independientemente del tamaño de las organizaciones, pero con mayor razón en la medida en que son más grandes, pues tienen un poco de mayor reto en esto porque es alinear a muchos más equipos. De cualquier manera, sentir que todos estamos en la misma dirección es tal vez el mayor reto, porque precisamente los intereses personales también aparecen en todo esto y los seres humanos por naturaleza pensamos generalmente primero en cada uno. Yo pienso que es un tema casi que antropológico que de hace miles de años pues teníamos que velar por la supervivencia individual, luego por la supervivencia como del clan familiar y luego quizá en los demás. Eso de alguna forma debe estar todavía metido en nuestro cerebro humano. Entonces yo creo que eso se ve reflejado en las organizaciones y es natural y es importante reconocerlo. No podemos pensar que la gente va a llegar a las organizaciones, como decíamos también hace algunos años y que todavía por ahí se escucha un poco, con la camiseta puesta. A mí esa frase tampoco me gusta mucho, creo que tampoco es válida, no es actual la filosofía de con la camiseta puesta porque eso demanda como compromiso. A eso se refería esa expresión. Pero de pronto se terminó forzando o sobrevalorando esa expresión a decir pues que la gente llegaba como a poner por encima la empresa ante cualquier cosa y entonces como que nada más iba a importar. Y creo que eso hoy pues definitivamente no es válido. La gente llega también con algunos intereses personales de desarrollo propio, aparecen algunos lo que llamamos comúnmente el ego, que es el interés por brillar o por mostrarnos un poco por encima de otros para obtener ciertos beneficios. Eso es natural en las empresas y en la medida en que lo reconocemos, lo podemos gestionar. Si decimos que no, que eso no puede existir y que el que llegó a poner su ego por encima entonces ya no sirve, pues casi que volvemos a caer en lo mismo, en una especie de autoritarismo que no es práctico en esto. No estoy hablando de una democracia pura ni de acoger todo con total tranquilidad y no hagamos nada porque todos somos diferentes. Todo lo contrario, lo que planteo es una gestión de todo ese tipo de personalidades, de emociones, de formas de trabajo. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando en un podcast muy interesante una persona que hablaba sobre estas personas que les gusta más madrugar y que son muy activas en la mañana versus las personas que más bien se sienten muy activas en la noche y más creativas en la noche. Y hay unos intermedios y todo esto. Y entonces eso me hacía mucho sentido y mucho clic con todo esto que hablamos,
porque efectivamente es lo que vemos hoy en las empresas y afortunadamente cada vez como que aprendemos más herramientas para gestionar estos temas y es lo que nos permite gestionar todo esto, porque encontramos la diferencia, trabajamos con esa diferencia. Se trata de encontrar nuevamente, me gusta mucho el tema del equilibrio y para todos el equilibrio va a significar algo diferente porque como te lo mencionaba ahora es más bien una mezcla de cosas y cuando vamos permitiendo que dentro de una organización haya unos grupos con una mezcla, otros con otra y otros con otra, eso va permitiendo que cada uno saque su mejor creatividad, su mejor posibilidad de trabajar y con eso nos vamos alineando. No se trata de una alineación, como lo digo yo a mi equipo, por decreto, porque es que a los líderes, a los gerentes en general nos quedaría muy fácil como sacar decretos, como hacen en la administración pública, un decreto. A partir de mañana las personas tienen que usar el cinturón de seguridad en el carro, si no los vamos a multar. Entonces en las empresas podríamos decir lo mismo, a partir de mañana, y de hecho lo hemos hecho y a veces es necesario también, pero no como herramienta única de trabajo. Podemos decir, a partir de mañana las personas llegan aquí no a las 8 de la mañana, sino a las 7. Listo, eso es un decreto. Pero quizá hoy es más adecuado, más impactante decir, vea, ya no llegamos todos a las 8 de la mañana, vamos a llegar cada quien libremente entre las 7 y las 8 de la mañana, o entre las 6:30 y las 8:30. Y a partir de ahí, entonces habrá unos que lleguen a las 6:30 porque se sienten mejor o porque quieren tener un mayor tiempo en la tarde, y otros a las 8:30 porque les gusta dormir un poco más y eso los hace llegar más activos al momento de llegar al trabajo y son capaces de quedarse un poco más también, y eso lo complementamos también con una hora de salida flexible. En fin, es un ejemplo, no tiene que ser el único que apliquemos, pero ese en particular, por ejemplo, me gusta mucho y es lo que permite que los diferentes equipos se vayan alineando en diferentes direcciones también. Todos somos diferentes, la idea es buscar un equilibrio y esos equilibrios o digamos ese conjunto, ese conjugar todas las diferencias que hay en las personas que conforman una organización es lo que forma la cultura de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Y si es así, ¿cómo entonces intervenir en una cultura organizacional? Mira, es una muy buena lectura la que acabas de hacer, pero ahí me hiciste una pregunta muy difícil porque el tema de cultura es bien complejo. Pues nos damos cuenta cómo estamos de dispersos en temas culturales por regiones en el mundo. Y entonces hablamos de la cultura asiática y ahí resaltamos probablemente la cultura japonesa milenaria con unas prácticas de disciplina muy marcadas. Después hablamos quizá de una cultura europea con otras visiones y en fin, así podría pues dar una vuelta por diferentes regiones del mundo. Pero ahora regreso como aquí a donde estamos y te digo que es ya difícil establecer como una metodología específica de generación de cultura. Pienso que depende mucho ya del entorno específico de cada empresa. Las empresas se van formando según sus fundadores y hoy en día pues por lo menos en Iberoamérica, que tengo algunos datos, Iberoamérica que incluye la península ibérica y toda Latinoamérica, se calcula que entre el 75 y el 80% de las empresas existentes son empresas de carácter familiar, en donde todavía la presencia de fundadores o descendientes de los fundadores impacta la gestión de las empresas, sea que trabajen directamente en ella o no, pero la impactan. Entonces esas culturas están muy influenciadas por lo que fueron los fundadores y es diferente, pues por lógica, que puede haber un fundador a quien le gustaba llegar muy temprano al trabajo e irse muy tarde, y ese fundador trabajó 35 años en esa empresa, 40 años, ya dejó la empresa en una segunda generación o en unos administradores externos, pero de alguna forma eso hace parte del ADN de la empresa. Se puede cambiar, se puede gestionar, claro que sí, pero también puede haber el fundador que más bien le gustaba llegar un poco más tarde e irse más temprano porque tenía otra mezcla en el equilibrio personal, y entonces esa es otra cultura. Entonces por eso te digo que no hay una fórmula única,
pero lo que sí te puedo decir con toda certeza y que lo aplico personalmente es que necesitamos leer la cultura de la organización en la que estamos para de ahí definir las estrategias con las cuales la vamos a gestionar. Y de ahí ya se desprenden miles, pues puedo mencionar algunas, pero no me quiero extender en ese punto, sino más bien que después de hacer esa lectura de cuál es la cultura que hay, entonces podemos empezar a pensar cómo la queremos ajustar. Y ajustando esa cultura es que pueden venir algunas técnicas y algunas decisiones que den espacio a esa diferencia de la que hablábamos ahora, sea incluyente para los diferentes estilos de trabajo. A mí me gusta mucho en mis equipos, en los equipos que dependen directamente de mí y le pido a mis equipos que lo repliquen hacia sus propios equipos, que formemos grupos de trabajo heterogéneos. Es supremamente interesante, no siempre tan fácil de hacer, pero muy muy interesante cuando logramos en un equipo ir a discutir un tema y hay personas de más experiencia, personas de menos experiencia, hay personas como de diferentes desarrollos sociales y personales, hay hombres, hay mujeres, en general hay como toda esa mezcla, y a eso es a lo que yo llamo que seamos incluyentes en todo ese tipo de formas de pensar y de trabajar, porque nos potencializa, saca lo mejor de todos, aunque también genera unas discusiones y unas cosas que no siempre cada reunión sale perfecta, pero termina trayendo muchos elementos de gestión muy interesantes. Hay una frase en ese sentido, me hace recordar una frase que repito con muchísima frecuencia: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Jaime, teniendo en cuenta esto, todos somos diferentes, grupos de trabajo heterogéneos, ¿cuál, desde tu perspectiva, es una cultura ideal en una organización? Sí, reitero lo que mencionas, efectivamente todos en conjunto pues somos más inteligentes, más capaces. De hecho también, y hablando del tema de cultura, hay una frase de Michael Porter muy interesante que habla de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, diciendo que pues podemos tener estrategias muy bien definidas y la cultura puede decir si esa estrategia se logra aplicar o no, si es exitosa o no. Entonces, desde esa perspectiva, pensaría que tampoco existe la fórmula de la cultura perfecta o ideal, porque también tiene que ser la cultura que encaja en la propia organización. Yo creo que hay algunos elementos generales y esos son los que te voy a mencionar. Creo que es muy importante que haya una cultura donde la gente se siente segura para expresar sus opiniones. Que haya una cultura donde la gente se siente segura para expresar sus opiniones. Eso me parece fundamental, porque a partir de ahí es que podemos conocer a las personas y elaborar alrededor de lo que proponen. Es muy común en las empresas que si no tienen eso, escuches decir frases como: yo sí lo había pensado, pero ¿para qué lo iba a decir? Si yo sé que me iban a decir esto o aquello, o no me lo iban a aprobar, o eso no iba a gustar. Es lógico que tenemos que tener una diplomacia y ya una cultura personal de cómo decimos las cosas. Esto no quiere decir que vamos a permitir que la gente pues sea grosera, sea ruda en decir las cosas. Eso pues no tiene nada que ver, simplemente por aclararlo un poco. Esto quiere decir que la gente sienta que no va a ser segregada porque da unas opiniones diferentes. Después puede que veamos que esa persona pues no encaja en el equipo y quizá le podemos hacer un favor pidiéndole que se integre a otro equipo diferente. O la misma persona se dará cuenta que tal vez tiene que buscarse otro espacio porque este no es el de ella. Pero eso precisamente se va a notar en la medida en que tiene la tranquilidad para decir lo que piensa. Otro elemento es que ahorita hablábamos de la diferencia, tenemos que considerar esa diferencia y eso no quiere decir adaptarnos a todos los estilos porque pues también sería muy complicado, pero sí que entendamos que en esa diferencia está una gran construcción y hay diferentes opiniones que no todos podemos tener en cuenta. Un corolario de la frase que decías ahorita sobre la inteligencia común versus la individual es inclusive las ideas. Está claro que no podemos pretender ni que un gerente, ni que un jefe, ni que una sola persona de manera individual tenga todas las ideas que se necesitan.
pues es completamente ilógico. Y parece ser que en la cultura del pasado lo pensáramos así y dependiéramos todos de que alguien en las organizaciones jerárquicas, porque estaba más arriba en esa estructura, fuera el que fuera más inteligente, más capaz, más conocedor, y no necesariamente. Hoy tenemos que entender a las organizaciones de una forma un poco más amplia desde esa perspectiva jerárquica, y esto no puede ser una frase de cajón, pero sí necesitamos organizaciones más planas que no pierdan la jerarquía en las decisiones, eso tiene que estar claro, pero que sí sean capaces de perder, si se puede decir, esa jerarquía en los planteamientos, en las ideas. Realmente una persona que se integra a una organización puede llegar inmediatamente el primer, segundo día o en una semana o en un mes de trabajo ahí con una gran idea que ahí nadie había tenido o nadie había querido decir, porque no había la libertad de decirlo. Eso me parece muy importante, Diego, y pensaría que ahí ya hay elementos suficientes para trabajar una cultura. Hoy el desarrollo de lo que han sido las áreas de talento humano, gestión humana, desarrollo humano, recursos humanos, muchos nombres que le hemos ido poniendo, nos muestra claramente lo que ha pasado en las organizaciones. Hace 30 o 40 años y de ahí para atrás, de hecho esas áreas muy comúnmente se llamaban, sobre todo en las empresas de carácter industrial, se llamaban relaciones industriales. Y básicamente estaban enfocadas como en que la gente estuviera tranquila y de pronto no se fueran a formar unos sindicatos muy agresivos o unas relaciones como muy chocantes entre la administración y el personal operativo. Después ya esas áreas se fueron desarrollando hacia conceptos de recursos humanos, entendiendo a las personas como un recurso adicional, como eran las máquinas o los recursos financieros o los recursos físicos, y ya empezamos a entender que las personas eran un recurso. Y de ahí para adelante pues no voy a hacer tampoco un recuento demasiado detallado, pero ahí vemos cómo hoy esas áreas han logrado ese nivel de protagonismo y hoy tenemos vicepresidencias, direcciones, gerencias, dependiendo de cada estructura, de ese talento humano o recursos humanos. Yo pienso que el nombre pues no es el determinante, pero sí la filosofía que hay detrás. Y hoy tenemos unas áreas más enfocadas en ver cómo todo esto realmente se integra a las organizaciones. Y de ahí aparecen esos elementos que te mencionaba, que la gente pueda hablar, que haya una intención de incluirlos, de tenerlos en cuenta y de que veamos que todos verdaderamente somos personas trabajando en una misma dirección. Jaime, te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Mira, me gusta muchísimo el sentarme con un equipo a crear algo. El origen de esa creación a veces puede ser un problema que ya se presentó, lo cual pues no es tan agradable desde ese origen, o el origen puede ser querer crear un nuevo producto o desarrollar una nueva estrategia para determinados objetivos, pero el hecho de sentarme en un equipo, ojalá multidisciplinario, heterogéneo, pero con el equipo que sea, sentarme a crear algo es lo que más disfruto de mi trabajo. Me encanta cuando empieza y yo los invito a que hagan este ejercicio de manera consciente, porque estoy seguro que todas las personas que nos escuchan y todas las personas en las empresas hacen este ejercicio, lo hacemos constantemente porque trabajamos en equipos y hacemos diferentes desarrollos. Pero los invito a que lo hagan de manera consciente. La próxima vez que tengan esta oportunidad, siéntense con el equipo, por ejemplo, cuando lleguen a algo como lo que llamamos una lluvia de ideas o a analizar una situación que se está presentando, un reclamo de un cliente, una estrategia que no está dando los resultados esperados, un indicador que va en una dirección que no queremos y entonces lo queremos modificar. Cualquiera que sea el origen pues que lleva a que se haga la reunión, hagan el ejercicio consciente de ver cómo al comienzo la gente está relativamente tímida, las ideas no fluyen tan fácilmente. Si el líder pone una idea, hay algunas caras largas, algunos silencios y luego empiezan a construir sobre eso y se van a dar cuenta, sobre todo si no se atacan las posiciones y se permite precisamente las opiniones,
cómo al final todos terminan en ese entusiasmo y en esa euforia de ir encontrando cosas que nunca se les había ocurrido. Esa co-creación de la cual todos se sienten dueños, que no es solo la idea que trajo un gerente, un jefe, un líder o X persona del equipo, sino que realmente fue una creación que se hizo ahí en el momento. Eso me llena porque genera una energía frente al desarrollo de esa idea luego y en su implementación. Usualmente esas ideas tienen muchísimo mayor éxito que las ideas que alguien individualmente trató de implementar o propuso y se puso en marcha. Eso me gusta muchísimo. Y el complemento de ese trabajo es cuando efectivamente uno ve que implementa esa idea y empieza a notar el logro que tiene por esa co-creación. Yo creo que es el momento como culmen de todo este tema de trabajo en equipo y de trabajo en empresas que estamos hablando, porque digamos que vuelve realidad un poco toda esta filosofía que estamos comentando. Eso es de lo que más me gusta de mi trabajo, me llena, me da mucha energía para volver cada día al trabajo. Estamos hablando con Jaime Manrique, gerente de organizaciones, quien nos recomienda que te sientas seguro para dar tu opinión, ideas y aportar en tu organización independiente de tu posición en la jerarquía. Jaime, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Compártenos algunos de tus hábitos para cada una de ellas, por ejemplo, en el área blanca, la espiritual. ¿Cuáles son tus hábitos en esta área? En el hábito espiritual yo reconozco que tenemos un ser único, creador, superior, con el cual nos podemos relacionar de muchas maneras. Generalmente lo hacemos a través de una religión, pero también creo que hemos ido creciendo en eso como seres humanos en el mundo, pues, no solamente en nuestro medio. Y hemos ido entendiendo muchas maneras de relacionarnos con un Dios, con un ser superior, con una energía que hay para nosotros, para cada uno. Yo reconozco ese ser superior y me relaciono con él desde diferentes perspectivas. Tengo una religión que practico y adicionalmente algo que venimos aprendiendo que no es solamente espiritual, pero creo que nació mucho de ahí, es el tema del agradecimiento. Dar gracias por las cosas que nos pasan. Y esto también ha sido algo que he aprendido en mi vida. Tendía mucho a ver lo que faltaba y lo que iba mal. Y yo lo justificaba diciendo que era que pues estaba buscando la mejora. Está bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy importante reconocer lo que ya tenemos y agradecerlo. Hay que agradecerlo si quieres a nadie. Di gracias por tal cosa. O agradécelo a un Dios o a un ser superior o a quien crees. Pero ese agradecimiento, levantarse y acostarse dando gracias por lo que está pasando, creo que conecta con la espiritualidad del mundo. Yo siento que todos, como seres humanos, provenimos de ese mismo Dios y entonces estamos interconectados. Y todo lo que hagamos nos afecta. Eso no quiere decir que yo sea un ser en perfecto equilibrio mental y emocional y entonces nada me enoja y entonces tranquilidad total. Eso pues no estoy en ese nivel. Pero sí quiere decir que lo tengo en cuenta, algo que persigo. Ser consciente que lo que yo hago impacta a otras personas. Por lo tanto, el agradecimiento y el entender cómo impacto a los demás y el relacionarme con esa energía superior de manera constante y continua a través de las acciones nos permita desarrollar esta área de espiritualidad. El área azul del desarrollo intelectual, nos compartías antes que eres gran lector. Aparte de este hábito, ¿qué otros hábitos utilizas para desarrollar esta área del conocimiento? Bueno, mira, sí, ahora compartí cómo había sido pues hacia el comienzo de mi carrera profesional y yo creo que se va volviendo todo un cúmulo de cosas, no es un solo elemento. La lectura creo que es fundamental, hay cantidad de información en el mundo y pues no la vas a poder absorber toda, pero entonces sí se puede estar buscando continuamente información que hay en los libros. Hoy en día también las nuevas tecnologías nos permiten otras herramientas bien interesantes como precisamente inclusive los podcasts, algunas conferencias, las charlas TED o videos cortos, en fin, diferentes herramientas tecnológicas
que nos entregan información. Me gusta mucho complementar esto también con cursos vivenciales, cosas donde vas, escuchas una información y la puedes poner en práctica o pones un plan de trabajo con eso. Un poco el concepto de coaching, pero no solo donde alguien te va guiando en algo, sino donde tú mismo vas desarrollando cosas, elementos, acciones que te van transformando los hábitos. O sea, hay un líder en particular que escucho mucho, he seguido durante un tiempo, Darren Hardy, a quien recomiendo, que tiene una entrega diaria que denomina Darren Diary. Lo pueden encontrar así en diferentes plataformas de podcast y directamente en su página web. Pero no es el único, hay muchos. Pero en este caso hay una entrega diaria de 3, 4, 5 minutos donde te entrega unos tips de diferentes áreas de conocimiento, de desarrollo humano, pues que te hable de relaciones, mañana te habla de gestión del tiempo, pasado mañana de cualquier otro tema. Considero que es importante tener esos inputs continuos en tu vida porque caemos fácilmente en los mismos elementos de siempre porque nos vamos sintiendo cómodos con ellos. Entonces necesitamos como que algo nos esté recordando que hay otros elementos y que vayamos complementando el conocimiento y el desarrollo con esos elementos. Entonces diría que, en resumen, la lectura fundamental, aprovechar las herramientas de las nuevas tecnologías para tener nuevas informaciones, cursos, seminarios y lo que se llama en términos generales educación continua. Muy importante porque nos va entregando de manera rápida y sencilla nuevos elementos de conocimiento. El área verde es como el cuidado del cuerpo, el tema de la salud. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Siempre he sido muy consciente de cómo me alimento y también me he dado cuenta que a través del tiempo, pues porque la ciencia y la información y todo eso también va cambiando, también me he dado cuenta que lo que en algún momento pensaba que era un muy buen alimento quizá no lo terminó siendo o ya había otro que tal vez era mejor. No se trata esto de modas, sino de irnos moviendo con el conocimiento disponible. Entonces ahí también es importante tener información de los expertos y de la gente que sabe y de esa forma mantener, regreso al tema del equilibrio en la alimentación. Yo en general, para resumirlo, pues yo como de todo. Monitoreo el efecto de la alimentación y el otro complemento para mí fundamental pues es el tema del deporte o el ejercicio en general. Vienen las dificultades de que el tiempo no me alcanza, principalmente pues el tiempo y a veces otras circunstancias, los que somos padres también en la noche, entonces estamos en algunas actividades con los hijos, los sábados, los domingos, porque que un cumpleaños, etcétera. Pero tenemos que encontrar un espacio como hábito y como rutina para dedicarle a nuestro cuerpo, que pues es la máquina con la que contamos para trabajar y para desarrollarnos y para vivir. 3 veces a la semana que uno haga un ejercicio a conciencia me parece completamente suficiente, y si lo hago semana tras semana es un aporte a la salud enorme, y no solo a la salud física, a la salud mental, que todo esto es una integralidad de ser. Nos hablabas antes de tu esposa, de tus hijos, el área roja, el área de las relaciones, además de con ellos, ¿cómo aumentas estas relaciones o cómo las fomentas? Con el pasar de los años me he ido haciendo más consciente y también acudo aquí a la ciencia y a la psicología moderna, que nos ha ido mostrando y enseñando la importancia de las relaciones y cómo hoy, cuando va cambiando la configuración de las familias, de lo que, sobre todo en nuestro entorno, que teníamos familias de tantos miembros hace años, a pasar de familias más pequeñas hoy en día, eso ha ido cambiando la forma en la que nos relacionamos en el mundo, y eso me parece interesante y perfectamente válido. Entonces hemos ido aprendiendo, gracias a esas ciencias, que las relaciones son fundamentales y son un impulsor, un indicador muy importante de la felicidad de las personas cuando se van haciendo mayores. Entonces me he ido haciendo muy consciente de eso y busco mantener nuevamente ese equilibrio entre el tema familiar y las relaciones con los amigos. Fomento reuniones y participo de reuniones de amigos, también con multidisciplinariedad, heterogeneidad. Tengo algunos grupos de amigos con esas configuraciones a los que trato de asistir
la mayor cantidad de veces que puedo, porque es un alimento tremendo en el tema de relaciones. Y conectado también con lo que tiene que ver con el trabajo, busco hacer conexiones de personas de otras organizaciones. Entonces, desde que he tenido la oportunidad de ser gerente general de empresas, busco conectarme y tener reuniones continuas con grupos de gerentes para que compartamos situaciones que se nos presentan comúnmente en las empresas, y voy como a ese espacio de co-creación que yo mencionaba ahora, que típicamente hacemos dentro de una empresa, y acá busco hacerlo de manera ya por fuera de empresa, en temas más generales, sin romper lógicamente las confidencialidades de cada una de las empresas, pero sí hay unos temas que se vuelven comunes y que se pueden hablar con personas que viven las mismas situaciones. Esa es como mi forma, Diego, de fomentar las relaciones con otras personas. El área amarilla es como la parte ya más material, lo más físico, el dinero. Compártenos tus tips financieros. Aquí también acudo nuevamente a los temas de ciencia, de psicología, de conocimiento actual. Yo creo que todos vemos cómo hemos entendido que el dinero no es solo un tema de carácter material, y no tenemos, así como ahora mencionábamos que la empresa no tiene que escoger entre objetivos financieros u objetivos con las personas. Lo mismo pasa para la vida personal. No tenemos realmente que escoger si queremos tener dinero o queremos tener felicidad o queremos tener buenas relaciones familiares. Creo que todo, insisto, es un tema de equilibrio. Lo definiste más temprano en la charla. Yo lo que le transmito a mis hijos con el dinero es: administremos el dinero. No se trata de gastemos en todo lo que queramos o podamos gastar, ni no gastemos para que tengamos más por si algo pasa y qué miedo que se me acabe el dinero. Se trata de una administración, y una administración es claramente definir cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, pero principalmente un tema que aplica de manera transversal a todo lo que hemos hablado, y son las metas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi enfoque? Menciono más bien un libro que me gusta mucho del autor Raymond Samson, español, que se llama El Código de la Manifestación. Esto es transversal al dinero, lo estamos hablando dentro de esta área, pero aplica para todo, y el libro menciona algunos temas de dinero y de emprendimiento, pero realmente aplica para todo. Y lo que busca es que nosotros seamos capaces de ver el dinero como una parte integral de la vida, no como un elemento que es aislado. Creo que nos ha pasado que perseguimos el dinero o gestionamos el dinero como un elemento único, como una de las áreas aisladas de la vida personal. Y el dinero realmente es un área transversal, porque muchas de las cosas que hacemos en la vida tienen que ver con el dinero, con que lo tengas o no lo tengas. Entonces se trata de la administración del dinero. Nuevamente lo repaso: ¿cuál es mi ingreso actual? ¿Cuáles son mis necesidades actuales? ¿Y cuáles son mis metas? Tanto en ingreso como en necesidades. En particular en mi caso, y refiriéndome a la familia, me pasa que como tengo 3 hijos, que para la configuración familiar del mundo actual es una familia relativamente ya grande, entonces a veces me preguntan: pero uno ¿cómo hace con 3 hijos? 3 hijos gastan mucho. Nunca me sobró el dinero con el cual tener otro hijo. Yo no tuve otro hijo que porque tenía con qué sostenerlo, sino que esas cosas se han ido dando integralmente en mi vida. En la medida en que mi familia se fue desarrollando, entonces también mi profesión se fue desarrollando, y yo me fui enfocando en todo esto de manera integral y equilibrada, y las cosas se han ido dando. Podía haber pasado que no se dieran algunas, entonces me habría tenido que ajustar, y también lo he tenido que hacer en la vida. No es ilimitado nada. Independientemente de cuánto tengas, eso nunca va a ser ilimitado, se puede acabar y agotar. Entonces se trata de una gestión, de una administración, de una conciencia de cómo se hace, y de entender el dinero como un elemento transversal en la vida. Me gusta mucho cuando hablas de la definición de metas, debido a que pues también en Cubademia tenemos episodios específicos dedicados precisamente al tema de establecer metas. Jaime, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Me gustaría que nos contaras de todo lo que nos has compartido, con qué te gustaría que se quedara la audiencia.
Lo resumiría como en los siguientes temas. El tema del equilibrio me gusta mucho. Primero porque se los compartí ahora, que es un pensamiento que ha estado conmigo durante mucho tiempo de mi vida y que aplica muy bien a todos los elementos, o a todas las áreas más bien. Y ese equilibrio visto como la mezcla adecuada para cada quien. No hay una fórmula mágica. Cada quien determina su propio equilibrio, sube y baja en los ingredientes de esa mezcla y encuentra ese ideal que lo hace sentir bien. El respeto por los demás, entendido como esa inclusión que podemos tener tanto en nuestra vida diaria como en los equipos de trabajo, para que la gente tenga la tranquilidad de expresar lo que siente. No tengan miedo a eso, no se preocupen, porque naturalmente también los entornos y esas culturas de las que hablamos ahora van mostrando a las personas si encajan o no encajan, y cada quien se va buscando sus espacios. Y en algunos momentos, desafortunadamente, también tendremos que llegar a tomar algunas decisiones con una reconfiguración del equipo de trabajo. Eso es natural que también haya que hacerlo. Entonces, ese respeto a los demás y esa inclusión para que tengamos equipos constructivos, ese trabajo en equipo tiene que ver es con ese respeto y esa inclusión, no con una definición idealista de que en equipo somos todos agarrados de las manos, felices, sonriendo para el mismo lado. Eso no existe. Tenemos que tener diferencias, pero gestionarlas adecuadamente son las que nos permiten co-crear y construir sobre lo construido. Tampoco se trata de llegar y quitar todo lo que hay y construir una cosa nueva. Normalmente no funciona así, ni en la vida de las personas ni en la vida de las organizaciones. Y con esos dos grandes elementos, en resumen, me quedaría, Diego, porque ahí hay bastante por trabajar, y con el apoyo de conocimientos del entorno, de líderes, de cursos, de seminarios, de aprendizajes continuos, seguramente cada quien va a encontrar una forma de irlos desarrollando. Jaime, pues de verdad muy agradecido con que nos hayas aportado tanto, con que hayas aceptado la invitación. Qué rico haberte tenido aquí en el micrófono de Cubademia. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Ha sido un gusto para mí también compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan. Espero que alguna cosita les pueda aportar para que puedan seguir en su construcción personal, laboral, profesional y de sus organizaciones. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet, en su sitio web, elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El Punto se dedica a tu empresa. Si has llegado hasta aquí, de verdad espero que sientas que has obtenido valor escuchando a Jaime. Y sobre todo, que rentabilices lo que hayas aprendido de él, aquellos tips, aquellos hábitos que puedas incorporar en tu vida, lo que más te haya llamado la atención. Si te gustó, además de suscribirte y dejarnos tu valoración, comparte la información con quienes consideres que les puede resultar igual de valioso. Y si no, déjanos saber cómo podemos mejorar. Esperamos tus comentarios. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda que ser feliz es un juego de niños. You got a problem, yo, I'll solve it. Watch me take this color cube and help you resolve it. Wanna solve your Rubik's Cube? First you gotta pray. Nah, I'm only kidding. Let me show you the way. See, first you get the top, which is relatively easy.